Recibimos, escuchamos y cuestionamos a cada una de las delegaciones de los departamentos y municipios que integran la Intendencia de Montevideo. Me parece fundamental subrayar que el hecho de debatir en plenario, con informes en minoría y mayoría, no es algo que suceda en todas las juntas departamentales de nuestro país y por lo tanto constituye una fortaleza institucional de la nuestra. Dicho esto, quiero comenzar mi intervención abordando el análisis contable. El resultado 2024, como ya vimos, muestra un déficit que resulta elevado respecto al histórico, equivalente a unos 90 millones de dólares. Es un dato que por su magnitud resulta muy fácil de simplificar o utilizar mediáticamente, es lógico. Sin embargo, si realizamos un análisis más profundo, vemos que la causa de este resultado no es única, sino multifactorial. Un ejemplo claro son las pérdidas vinculadas al tipo de cambio, que entre las luminarias y el stock de endeudamiento explican un 35.2% del déficit. Aquí quiero detenerme un instante porque resulta difícil de comprender por qué el stock de deuda se incluye en un balance de flujo, ya que el stock de deuda es en esencia una variable de stock. Pero así lo dispuso el Tribunal de Cuentas y así se acató. Esto nos deja con un poco menos del 65% del déficit relacionado a cuestiones operativas, el aumento del gasto y la caída de ingresos respecto a lo esperado. Sobre el primer punto, lo que observamos es que 9 departamentos fueron deficitarios, o sea, gastaron más de lo que tenían en el crédito esperado. En especial, el de desarrollo ambiental, que concentró un 46% del gasto adicional. Esto tiene un trasfondo muy claro. La gestión ambiental, particularmente la recolección y el tratamiento de residuos, es percibida por las y los montevideanos como el principal problema del departamento. Aquí pueden plantearse dos lecturas. Una es que si hubo más gastos sin una mejora visible, se trató de una ineficiencia notoria. La otra es que si se hubiese gastado menos, la situación sería mucho peor. Esta polarización resulta muy contrafáctica y difícil de abordar. Personalmente, a título personal, aclaro, creo que el aumento del gasto sin un cambio de rumbo es entendible en un contexto de cierre de quinquenio. Resultaría difícil pensar que se hagan grandes cambios en un último año de gestión, pero también considero necesario cuestionar la eficiencia de un modelo ya agotado como es el de los contenedores. Un modelo que en su momento fue innovador. Antes la basura se dejaba en la vereda y la incorporación de depósitos en las calles solucionó muchos problemas. Pero hoy el modelo está obsoleto y es imprescindible avanzar hacia nuevas formas de gestión de residuos y por eso ya desde la campaña se planteó un cambio en esta área. Vemos que después otros departamentos sufrieron desvíos negativos, pero en una menor medida comparado a lo de desarrollo ambiental, y unos pocos que tuvieron una subejecución pequeña respecto a lo presupuestado. Para cerrar este bloque sobre el déficit, el bloque del aumento del gasto, quiero subrayar que, como dije, aumentar el gasto es para mí una decisión política, que responde a contextos y realidades concretas. Se puede compartir o no, pero esa es otra historia. Depende de la impronta de cada gestión, pero no se puede negar nunca la naturaleza del hecho económico. En cuanto a la segunda parte del déficit operativo, la caída de los ingresos en relación con lo proyectado, es donde radica la mayor proporción de la cifra. Para entender este punto, es importante saber que la Intendencia de Montevideo percibe ingresos propios por un 91% del total y un 9% que son transferidos del Gobierno Nacional. Cuando uno analiza lo recaudado por los principales conceptos con lo proyectado, vemos que 5 de 6 grupos o impuestos en 5 de 6 grupos o impuestos, la Intendencia percibió menos ingresos de lo que esperaba. El mayor desvío de ingresos se dio en el rubro vehicular. Mientras que el presupuesto preveía un aumento real del 3% para 2024, al cierre del ejercicio se registró una caída del 10.6% respecto al proyectado y del 6.2% en comparación con el año anterior, principalmente generado por menores ingresos en patentes de rodado y en multas de tránsito. En patentes, la recaudación neta cayó 682 millones de pesos. Esto se explica por todo el efecto, del tipo de cambio utilizado para calcular los aforos.
un factor que es externo porque es una proyección que se hace en función de un valor de dólar que no podemos predecir con certezas. También hubo una pérdida de los vehículos empadronados. En cuanto a las multas de tránsito, la recaudación fue casi 400 millones de pesos inferior a la prevista, con una caída del 21% respecto a 2023. Después, si vamos a otros grupos de ingresos, tenemos un muy leve incremento en lo recaudado por contribución, desvíos negativos en la tasa general, en otros grupos de ingresos menores. En saneamiento hay una caída importante generada por la caída del consumo de agua y por gastos impagos de los organismos públicos, como decían hoy en el informe, en minoría. Y en lo referente a las transferencias del gobierno nacional, vemos un resultado inferior al esperado. Para ir concluyendo esta primera mitad de lo que entiendo mi análisis, me parece fundamental resaltar que Montevideo, siendo una de las 3 intendencias que logran funcionar con su propia estructura de ingresos, es también la segunda intendencia con menor presión fiscal sobre su PBI interno. Obviamente no voy a desconocer las diferencias territoriales, poblacionales y circunstanciales de los departamentos, pero el indicador que tenemos para medir la recaudación real, al final, que es lo que impacta en la vida de la gente en los territorios distintos, que pueden ser entre países, provincias, departamentos, etc., vemos que Montevideo cuenta con una presión fiscal bastante inferior al promedio de los 19 departamentos. Mientras que el promedio nacional es en torno al 5.2%, llegando al 11% en departamentos como Maldonado, Montevideo se encuentra en torno a un 3.8%, incluyendo la tarifa de saneamiento, siendo Montevideo la única administración que se encarga del mismo. Pasando al segundo punto de mi intervención, quiero aclarar que para mí lo fundamental a la hora de analizar una rendición de cuentas es no reducir la evaluación de la administración a un mero resultado contable, que ignore los contextos, las realidades y las políticas. El equilibrio fiscal es un objetivo de gestión que yo además considero importante, sobre todo a mediano y largo plazo, pero no es nunca el fin central de una administración pública. Porque una intendencia o un gobierno nacional o municipal no son empresas, son niveles de gobierno que funcionan y deben funcionar en pro de la sociedad, respondiendo a los contextos que viven, y es en eso lo que debemos valorar. Si miramos la distribución presupuestal de los últimos años, los énfasis son claros. La intendencia puso un foco central en las políticas sociales. Para cuantificar económicamente voy a tomar de ejemplo el Departamento de Desarrollo Social, que respecto al quinquenio anterior se le incrementó 3.5 puntos de la torta presupuestal, que poniéndolo en relación al presupuesto que tenía, es un incremento real del 103%. Podemos debatir, claro, si es o no el rol de una intendencia tener como foco quinquenal las políticas sociales. Sin ir más lejos, acá en esta sala hace un mes y medio se dijo, y cito, a la intendencia no le tiene que importar si en un municipio hay más pobres. Eso es debatible, porque creo que es la máxima expresión de la ideología aplicada en la gestión pública. Yo como Frente Amplista, progresista, estoy convencido de que es un rol importante a cumplir, atender los contextos que vive la gente de un territorio en cualquier nivel de gobierno. En un contexto, además de que 1 de cada 10 personas de nuestro departamento se encontraban en situación de pobreza el año pasado. Lo que no se puede discutir, porque los hechos están, es que la intendencia implementó políticas para mejorar la calidad de vida de la población. Por presentar algunos ejemplos que fueron tomados de forma arbitraria por mí, el programa Calle atendió a 4.000 personas en los centros diurnos de la intendencia, que si bien se registra, los registros pueden incluir duplicación, o sea, personas que accedieron a diversos centros, estos números reflejan el alto desempeño de los dispositivos de atención y el compromiso con quienes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Las 23 policlínicas barriales, que atienden al 20% del padrón de ACE de Montevideo, es decir, unas 80.000 personas, de las cuales el 40% son menores de 19 años, muestran un claro foco de la intendencia en brindar un servicio de salud a personas que si no podrían acceder o tardarían mucho más para conseguir el servicio.
8 de estas policlínicas cuentan además con dispositivos de intervención frente al consumo problemático de sustancias, garantizando atención a quienes de otro modo tampoco tendrían acceso a este servicio de salud. Le votamos la abstención. (28-29), proceda. Además, a través del servicio de atención a situaciones de violencia, abuso y maltrato de personas mayores, se le brindó asistencia a 350 personas, enfrentando situaciones profundamente delicadas y ofreciendo protección y acompañamiento a quienes más lo necesitan. La Casa Guadalupe, que le otorgó una solución habitacional a 11 familias migrantes, demostrando la presencia activa de la Intendencia en la integración y apoyo a quienes llegan a nuestro departamento en búsqueda de una nueva vida. La entrega de certificados en manipulación de alimentos, casi 35.000, habilitando a muchas personas, incluso provenientes del interior del país, porque eso está registrado, le permitió a muchas personas insertarse en nuevos mercados laborales, consolidando avances en la formación y el desarrollo profesional de la población. En el ámbito cultural y recreativo, más de 12.000 niños, niñas y adolescentes participaron en los programas Montevideo a Jugar y Movida Joven. El espacio Contás, que yo ya nombré en intervenciones en otras sesiones, que fue una apuesta concreta de la Intendencia para paliar una situación emergente como es la salud mental. Casi 1.000 jóvenes participaron de este espacio el año pasado. Y finalmente, dentro de mi selección, que como les dije fue arbitraria, me gustaría destacar a las 412 personas que fueron beneficiarias del programa de apoyo alimentario para niños, niñas y embarazadas con malnutrición por déficit. Esta pequeña muestra que seleccioné no son en realidad acciones aisladas, sino parte de un enfoque integral que busca reducir desigualdades y fortalecer el tejido social de nuestro territorio. Cada uno de los programas mencionados, que son una pequeña, muy pequeña muestra de todo lo que ha hecho la Intendencia, representa una inversión directa en capital humano que no se ve reflejada inmediatamente en cifras contables, pero sí tiene un impacto multidimensional tangible en la vida de la gente. Desde lo político, quiero enfatizar en que profundizar las políticas sociales en contextos de crisis refleja una opción clara: priorizar a la gente. Como dijo alguna vez Tabaré, si tengo que elegir entre tapar un pozo de la calle y darle un litro de leche a un niño, elijo darle de comer al niño. Por eso debemos ser coherentes con una visión de gobierno que puso en el centro a quienes más lo necesitan. Para concluir, no podemos ignorar los desafíos presentes en la gestión. Como sabemos, estamos en un contexto de restricciones presupuestales generadas por inversiones y gastos que quizás con el diario del lunes podrían no haberse realizado. La nueva administración ya ha impulsado medidas para reordenar las finanzas y fortalecer áreas operativas críticas como la recolección de residuos, que requiere ser repensada. Reconocer estas limitaciones es un ejercicio de autocrítica muy necesario, que no compromete la coherencia de esta gestión pasada, en donde la Intendencia priorizó políticas que impactaron directamente en la calidad de vida de la población, demostrando que nuestra impronta social continúa siendo el eje central de la acción política. Muchas gracias, y ahora, después de saldar lo pasado, hay que retomar la senda de trabajar por el futuro de nuestro Montevideo.